Hola, soy Jorge y en este nuevo taller os voy a explicar cómo se automatiza un proceso con un autómata. En este caso vamos a utilizar unas cajas y con unos sensores. El primer sensor va a detectar que hay caja en la cinta. Al detectarla se va a mover la cinta. Los tres sensores que tenemos aquí va a detectar el tamaño de la caja, si es pequeño, mediano o grande. Y por último, allá en el sensor con el espejo se va a parar la cinta. Si hay una caja al final del proceso, aunque le echemos una caja aquí al principio, esta no se va a mover. Ahí hay que recogerla. Los contadores se van a llevar en el programa, por lo tanto hay que mirar los contadores para ver que se han sumado bien. Ahora vamos a ver un poco el cableado que se necesita para llevar este proceso. Como vemos, se han cableado las 5 fotocélulas que hemos comentado. La primera es emisor-receptor, por lo tanto, el emisor se tiene que cablear solo a 24 voltios y el receptor es el que se muestra ahí que va a 24 voltios y a 0. Y luego la salida, que es la normalmente cerrado, va a la entrada 0. La segunda fotocélula es la fotocélula de tamaño pequeño, que es la más baja de la columna. Se cablea igual que la anterior, a 24 voltios, a 0, y la salida, que es normalmente abierto, a 1, ya que esta fotocélula, tanto esta como la de mediano y grande, son células autorreflexivas. Por último, la fotocélula de salida es una fotocélula con un espejo. Por lo tanto, esta también se tiene que cablear la salida normalmente cerrado. Después, también se tiene que cablear el potenciómetro, como ya vimos en el anterior taller del variador, que es para cambiar la velocidad, con una resistencia debajo. La resistencia, vuelvo a decir, que no tiene que ser mayor de 500 ohmios. Ahora las salidas. Las salidas, pues es la digital para activar el variador que active la cinta, y la analógica es la que lleva la velocidad de la cinta. Aquí está el cableado del motor con el variador. Como hemos visto en anteriores talleres, pues es muy sencillo. Se cablea directamente al variador en este dibujo, pero también para hacerlo bien se necesita un selector para un seccionador que lleva sus seguridades. La programación se ha llevado a cabo mediante un graph-set, que es un diagrama de estados que permite hacer un modelo del proceso a automatizar contemplando entradas, acciones y procesos intermedios que activan estas acciones. Un graph-set pues tiene un inicio, que luego ya veremos cómo lo activamos, y en el inicio pues está la cinta parada. Al activarse el primer sensor, que es el sensor de inicio, detecta una caja, por lo tanto tiene que haber movimiento en la cinta y saltaría al siguiente estado, que es el estado 1. Después la caja llega a los tres sensores en columna, por lo tanto depende qué sensores se activen. Si solo se activa el pequeño, pues se tiene que sumar 1 en el contador de piezas pequeñas. Y cuando llegue al sensor de salida, pues vuelve al estado de inicio y se para. El estado 3 pues es si llega una pieza mediana y se activan el sensor mediano y el pequeño. Y por último, el de las grandes, pues se tendrían que activar los tres. Y esto es lo que se va a automatizar en el TIA Portal. La programación, pues vamos a llevarla a cabo mediante un graph-set, como hemos comentado, en el que se inicializa el proceso desde el startup. Se pone a set la marca de inicio. Después, en el main, en el OV1, pues siguen con las siguientes etapas. Si está activa el inicio y el sensor de entrada, y no está el sensor de salida, como hemos dicho anteriormente, pues activa el estado 1 y se resetea el inicio. En el estado 1, como hemos dicho antes, es donde se tiene que activar la cinta y se tiene que mover para ir a las siguientes fotocélulas. El segmento 2, este es el que detecta la pieza pequeña. Si está en el estado 1 y el sensor pequeño y no están los otros dos sensores, pues se hace un set del estado 2. El temporizador que hemos puesto aquí es ya que los tres sensores no van a activarse en el mismo instante de tiempo,
Por lo tanto, se tiene que poner un temporizador hemos puesto unos 250 milisegundos para que una vez se active un sensor, que a los 250 milisegundos lea los otros dos, ya que la pieza pues, se encontrará en la parte media de la columna. Y por último, cuando se hace un set del estado 2, hay que sumar 1 en el contador de piezas pequeñas. La detección de piezas medianas y grandes es igual que esta. Lo único que hay que cambiar es el sensor mediano y grande, que habrá que poner un contacto abierto en cada uno de ellos si es una pieza grande, detección de pieza grande o mediana. El segmento 5 es pieza que está al final de la cinta. Si se activa el sensor de salida y está el estado 2, el estado 3 y el estado 4, que es cuando ha pasado por los tres sensores de columna, pues hace un reseteo de esos tres estados y se pone una marca en el inicio. Y así se pararía la cinta. El segmento 6 es el que activa las salidas. Pues en el estado 1, 2, 3 y 4 activaría la salida al variador, que activaría el motor. Y por último, la salida analógica, pues según está el potenciómetro, dejando pasar más voltaje o menos, llevaría la velocidad de la cinta, que es la salida. Y por último, el segmento 7, que es una función de escalado de frecuencia. El escalado de la frecuencia es para verlo en pantalla qué frecuencia está en el variador. Y esta es la función que hemos comentado anteriormente, que la hemos nombrado anteriormente, y está programada aquí, que se tiene que normalizar del potenciómetro, ya que es un entero y va desde 0 hasta 27.648. Se tiene que poner en un real y después ese real hay que escalarlo de 0 a 50 hercios, que es los hercios máximos que vamos a tener en el variador. Y por último, ya la frecuencia escalada, que es el out. Y esto sería la programación de este proceso. Y ahora vamos a ver un poco cómo funciona. Vamos a utilizar unas piezas que hemos hecho en impresión 3D, que tiene, según la coloques, tamaño pequeño, mediano y grande. Vamos a ver. Aquí habría contado 1 en el contador de piezas pequeñas y ahí se pararía. Como podemos ver, si colocamos ahora una, nos enciende la cinta. Y ahora la agitamos, se volvería a encender. Aquí contaría una en el contador de piezas medianas y por último aquí contaría una en las piezas grandes. Y aquí está este taller y nos vemos en los siguientes. Un saludo.